Ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenas tardes. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta charla que queremos hacer el día de hoy para todos los maestros, para que los maestros estemos relax. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Soy Roselena Flores y voy a empezar con un pequeño chiste, es un chiste blanco, no se preocupen, para que nos relajemos, un chiste de escuela. Es muy rápido. Estaban en una escuela de monjas y en la parte del comedor había pues una bandeja de manzanas, ¿no? Y la monja pone, toma solo una, Dios está viendo. Y más adelante, al terminar el comedor, estaba una bandeja de galletas. Entonces un niño puso, toma todas las que quieras, Dios está viendo las manzanas. Ok, bueno, no sé si les da risa, pero a mí me gustan mucho los chistes, además el chiste blanco y bueno, pues es para romper un poco el hielo, chicas. Muy bienvenidas. El día de hoy, pues nos encontramos aquí, no estoy solita, somos tres maestras, cada una se dedica a diferentes áreas. Y bueno, pues me gustaría presentárselas brevemente. Está con nosotros Paola Parra, les voy a ¿Qué? leer rapidísimo. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, si nos ayudan a apagar sus micros. Paola Vanessa Parra es licenciada en Historia por la UNAM, es maestra del CAEA del Colegio de México, docente, tutora, investigadora con 15 años de experiencia en el IEMS, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Es académica con 7 años de trayectoria a nivel superior en el CAM, que es el Centro de Arte Mexicano, y en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras con las asignaturas Arte de India 1 y 2, en la licenciatura en Historia, y desde hace más de 30 años ha usado, practicado y tomado cursos de masajes terapéuticos, herbolaria, terapias alternativas, mándalas, etcétera. Ama los usos diversos e integrales de los aceites esenciales 100% naturales con grado terapéutico, como los de John Living, y suplementos naturales como los de Shelor Nabel. Bienvenida, Pao. Y también está con nosotros Victoria Terreros. Victoria Terreros ha sido maestra de inglés y formadora de maestros por más de 20 años y hoy en día se desempeña como jefa del área de aseguramiento de calidad académica en The Anglo. Su principal interés es proporcionar a los maestros las herramientas necesarias para apoyar las mejores prácticas de enseñanza en el aula y fomentar el bienestar de los niños y adolescentes. Muy bienvenida, Victoria Terreros. Y bueno, mi nombre es Roselena Flores, soy directora académica de Tauro Flamenco, es una escuela de danza y también tengo certificaciones, soy comunicóloga y más recientemente me certifiqué en el diseño de cursos online por parte de la SEP. Entonces, bueno, pues ahí también tengo como todo el bagaje de cómo se realizan estos cursos con metodología, comunicación, también el uso de las tecnologías y también el manejo de la inteligencia emocional que es tan importante, sobre todo para nosotros que somos los profesores. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar un poquito mencionando qué somos los maestros, ¿no? Porque realmente tenemos una importancia, pues, prioritaria en la vida de los alumnos, independientemente de la edad que tengan. Al final de cuentas, pues, un niño, sus segundas autoridades, sus segundas figuras adultas, pues, son los maestros. O sea, primero conoce a sus padres, lógicamente, pues, abuelos, familia, pero al final de cuentas, cuando ellos se presentan, sus primeras personas desconocidas, por así decirlo, con quien nosotros ponemos toda la confianza y los dejamos a su cuidado, pues son con los maestros. Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad. Creo que actualmente también ha cambiado mucho toda la metodología con la que enseñamos, más ahora con toda la cuestión online. Entonces, somos más guías, somos mentores, pero también somos inspiración. En nosotros muchas veces descansan algunas de las preocupaciones que tienen nuestros alumnos, también cuando ellos pues no quieren hacer las cosas o les pasa algo, buscan también ese refugio en los maestros para que nosotros pues podamos ser un poco como consejeros, a veces incluso les ayudamos a resolver ciertas situaciones y por ello necesitamos tener mucha claridad, cuidarnos y como lo digo aquí, pues estar en armonía, ¿no? En mente, cuerpo y espíritu. Eso es algo prioritario y muy pocas veces se habla tan en concreto, como que esperamos demasiado de los profesores. Y voy a hacer una pequeña pausita ahorita aquí, porque me acordé de cuando fue el sismo, ¿se acuerdan del 2017 que fue tan terrible? Mis hijitos estaban en el kinder y yo me acuerdo que terminando ese sismo aquí en la Ciudad de México salí corriendo a la escuela, hasta me fui caminando así corriendo, llegué porque claro, eran horas escolares y pues había sido realmente un terremoto y no se me olvida cómo al llegar, pues obviamente abracé a mis hijos, las mamás llorábamos algunas por ver a los niños que estuvieran bien, etcétera,
y me acuerdo mucho que las maestras pues se mantuvieron muy fortalecidas. Yo no sé cómo le hacían, porque claro que ellas también querían correr a sus casas, ir a ver a sus hijos, etcétera, y sin embargo pues estaban ahí, ¿no? Esperando, sosteniendo a estos niños, ¿no? Esperando a los papás, incluso recibiéndonos hasta con una sonrisa de tranquila, aquí está tu hijo, está bien, aun cuando ellos también pues, son papás y mamás que querían estar con sus familias. Entonces, muchas veces no pensamos en eso, ¿no? Como que a lo mejor nosotros estábamos más preocupados, llego por mis hijos y ya lo tiene la maestra, y no sabemos que también el maestro pues tiene una familia, ¿no? Y que pues tiene que atender, tiene que también hacerla muchas veces de todos estos roles, y ahora que estamos en línea, pues te pasa todo al mismo tiempo, o sea, estás dando la clase, pero pasa a tu hijo, muchas veces lo tienes a un lado tomando las clases de él y te pide cosas, entonces tienes que responder al mismo tiempo en estos otros roles de mamá, de maestra, de la cocinera, de la no sé qué, esposa, etcétera. Entonces, es todo esto lo que nosotros podemos ver como que los grandes roles que luego tenemos como maestros, ¿no? Y bueno, lógicamente vamos a empezar un nuevo ciclo, por eso quisimos hacer ahorita este Zoom justo antes del nuevo ciclo. Y bueno, pues esta es la expectativa y lo que nosotros desearíamos. En primera, pues obviamente regresar a los cursos presenciales, ojalá se pudiera, pero muy probablemente esta será nuestra realidad. O sea, como que otra vez que flojera, que fatiga, lo más seguro es que vuelva a ser en línea. Todavía ni siquiera sabemos ahorita si realmente vamos a regresar 100% presencial o en línea o híbrido. Es un relajo y seguramente estamos así, o sea, como que no tenemos tanta motivación porque ya nos cansamos, o sea, ya fue todo un ciclo escolar que tuvimos que concluir de esa manera, y muchas veces pues ya ahorita lo que quisiéramos es regresar al formato presencial, entonces difícilmente como que tenemos la energía y nuevamente digo la motivación de volver a continuar, y sobre todo porque estamos en incertidumbre, realmente ni siquiera sabemos cómo va a ser este regreso a clases, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les puse este tipo pues, de afectaciones que en realidad se han dado con toda la pandemia y en particular con este formato de clases en línea. Me gustaría hacer rápidamente una dinámica que ustedes me escriban aquí en el chat cuál de estas ustedes han experimentado, si son profesores o que sepan de algunos profesores, como que qué ha pasado, una o dos de las que ven aquí, para ver un poquito más o menos cómo andamos en ese tema. Escríbanme, por favor, participen en el chat cuál de estas ustedes relacionan más con el tema de la pandemia y las clases en línea que hemos sufrido de todos este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo aquí como para ahora sí que apoyar un poquito, soy Paola, pues justamente nosotros hemos vivido esto de una manera bastante fuerte, ¿no? Como ustedes lo recordarán, el cambio a línea y por la pandemia ha sido bastante estresante, ¿no? Obviamente el miedo ante los contagios, el tener que estar encerrados, muchos que nosotros como profesores o no nos hemos enfermado afortunadamente, u otros sí se han enfermado y han salido adelante, o desgraciadamente, pues bueno, sí han perdido los colegas a sus papás, a familiares, no se diga a nuestros estudiantes, por supuesto, y implica un duelo, hay depresión, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Que están en juego, en todo lo emocional, más aparte justamente al estar sentados, ¿no? Tanto tiempo en la computadora, incluso ya hay una fatiga crónica, digámoslo así, ¿no? Sin contar que obviamente muchos han tenido problemas económicos, quizás no tanto nosotros en un momento dado como profesores, pero habrá escuelas que a lo mejor sí cerraron, ¿no? En un momento dado, pero bueno, también nuestros estudiantes, ¿no? Los han tenido. Entonces, híjoles, la verdad sí ha sido un año y medio difícil, pesado, ¿sí? Más aparte, por ejemplo, el estar aquí en las clases en línea, pues como les dije, ¿no? Dolor de espalda, en piernas, en ojos, incluso un cansancio, ¿no? Bastante notorio, que bueno, eso sí es bastante difícil y pues vamos a ver justo qué implica todo esto, ¿no? Entre nosotros los profesores, ¿no? Exactamente, sí, muy bien, Pao. Sí, yo también lo he vivido, aunque mis clases son 100% prácticas, ¿no? Como saben, soy maestra de danza, pero de cualquier manera sí me daba cuenta que al principio los alumnos pues estaban más motivados en entrar a las clases online, y pues lógicamente eso me motivó a mí mucho para hacer muchísimos videos, darles clases de más. O sea, al principio estábamos como muy motivados en que la gente realmente continuara con su formación, y así fue como lo hicimos poco a poco. Conforme fue avanzando, pues mucha gente ya no quería, se empezaron a desanimar, y eso también a uno lo afecta, pero pues tienes que sacar la casta, echarle muchas ganas, porque al final de cuentas
cuentas tú eres el principal motivador, entonces continuamos con el proyecto. Luego hemos dado también clases cuando pudimos ya empezar con las clases presenciales a combinar como el presencial con el online, que es bien complicado, en serio se los digo porque a mí me pasó en la escuela de mis hijos cuando dijeron que si queríamos que regresaran o no y estaban 50-50 más o menos, entonces estaban evaluando hacer las clases híbridas y es bien complicado hacer el formato híbrido porque muchas veces no sabes si ponerle atención a los que tienes ahí o irte con los que estás en línea, como que qué hacer, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues también nos tocó ahí, pues, inventarnos, ¿no? Un poco como las dinámicas para poder hacerles caso tanto a los que están en línea como a los que están presencial. Yo actualmente empezamos apenas cursos esta semana, gracias a Dios, y ahorita los tenemos separados, o sea, como que dijimos, estos van a ser los cursos presenciales porque si no es agotador para el profesor tener el formato híbrido, yo creo que es lo más agotador. Entonces, ahorita vamos a probar qué tal nos funciona con grupos 100% presenciales y el online, que sea 100% online, ¿no? Eso va a ser en nuestro caso, pero sí hemos experimentado todo esto y me tocó con compañeros bailarines que definitivamente no quisieron dar clases online hasta que ya fueron viendo que esto se expandía un poco más del tiempo, pero a lo mejor los 3 hasta 6 primeros meses suspendieron al 100% y bueno, pues eso tampoco es lo adecuado, pero muchas veces esta falta de motivación, este desconocimiento de lo que significa este formato o simplemente no confiar en que puede suceder, pues te da todo esto, ¿no? La depresión, obviamente ya no tienes ingresos, empiezas con problemas económicos, obviamente si tuviste algún familiar que tiene los contagios, pues todo esto ya va derivando, yo creo que una cosita de la otra y ahí se va todo pues haciendo un relajo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería por mi parte. Adelante, Vicky. Sí, gracias. También, bueno, coincidiendo un poco con lo que dicen Pao y Rosy, definitivamente nos enfrentamos a un nuevo escenario que no habíamos tenido antes como seres humanos y como maestros, donde quizá no estábamos, o la mayoría no estábamos listos para entrar a este mundo en línea, nos cambió la vida de la noche a la mañana y es muy complicado, leo los comentarios en el chat, pues sí, dolor de espalda, problemas económicos, una fatiga crónica, problemas de salud como obesidad, estrés, la visión afectada, miedo, los roles, como comentaba Rosy hace un momento, ¿no? Aquí tenemos varios comentarios de estrés por tener que ser madre y maestra al mismo tiempo de la materia que sea, si tienes niños grandes porque están grandes, que si están chiquitos porque son chiquitos, mascotas, en mi caso que yo tengo muchas mascotas, pues también, o sea, llega un momento en que ladran, me interrumpen la clase, me interrumpen la junta, se atraviesan cuando estoy tomando yo una clase también. Entonces, sí fue un momento de incertidumbre para todos. Pero por eso les hemos preparado algunas ideas que hemos ido viviendo para que ustedes estén un poco más seguras en este regreso a clase, con más confianza y que vean que sí es posible, todos hemos pasado por este proceso, por altas y bajas, pero ahora les vamos a comentar acerca de estos tips que creemos en nuestros diferentes campos que nos pueden servir para la planeación de clase. En primer lugar, ¿dónde estoy planeando? No sé si ustedes se han dado cuenta en dónde están planeando. ¿Están planeando en la cocina mientras están comiendo o mientras están preparando la comida? ¿O están planeando sentadas en la cama? ¿O porque no tengo otro espacio, pues estoy enfrente de mi hijo, de mi hija o de mi esposo? Vivo en un lugar pequeño, ¿me puedo aislar? ¿No me puedo aislar? Tenemos que buscar un lugar, un momento para planear nuestras clases. Eso es esencial. Si no lo tenemos, nos va a costar mucho trabajo, nos va a estresar más. Y esta parte de la planeación es incluso planear ese momento, ese lugar del día. ¿Qué puedo hacer? Me hago un té, me hago un cafecito, me hago algo saludable para comer, ¿no? Porque sí entiendo también que nos da ansiedad por comer del estrés. Yo soy una de esas personas que tengo que controlar mucho esa parte, pero buscar que sea un lugar donde tenga yo media hora, una hora, donde yo pueda concentrarme en mí y en esta parte de mi trabajo. Eso es esencial. El cuándo es el mejor momento. A veces pensamos, no, es que no tengo ningún mejor momento, pero a lo mejor un momento en que mi esposo sacó a los perros a caminar y no tengo que estén ladrando, a lo mejor ese es el mejor momento del día. Cuando los niños ya se acostaron, cuando ya terminé de recoger quizá algo de mi casa o cuando en este momento ya hice un acuerdo con mi mamá, mi marido, mi hermano, quien me esté apoyando quizá con el cuidado de mis hijos o a veces el cuidado de algún familiar, tener ese tiempo. Y creo que aquí en esta planeación, no solamente es nuestra planeación de clase, pero nuestra planeación de actividades. A veces es complicado, pero son hábitos.
Debemos recordar que los hábitos tardan algunos días en crearse, pero lo podemos hacer. Entonces, ese hábito de organizar ese lugar y ese momento del día. ¿Cómo escribir nuestra planeación? Todos nosotros en nuestros diferentes campos tenemos ya sea un formato dado por nuestra institución, escuela, hay veces que tenemos libertad para hacerlo, hay quien gusta hacerlo escrito, hay quien gusta hacerlo en línea, hay quien tiene que subir sus planeaciones a un sitio en general, de acuerdo a la institución donde trabaje. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? La mejor manera es aprender a visualizar a dónde voy a llevar a mis alumnos y cuál es ese camino. Quiero un camino donde yo pueda, como digo, hacer checkpoints, ¿no? Donde pueda yo ir corroborando, evaluando, haciendo una evaluación continua o haciendo la evaluación bimestral, semestral, donde puedo tener una evidencia de aprendizaje, ¿no? Todas estas cosas que a nosotros nos piden en nuestros diferentes campos, pues también visualizarlo, ¿no? Una de las cosas más importantes es visualizar a dónde quiero llevar a mis alumnos, dónde los voy a llevar. ¿Y qué camino seguir? Todos nosotros seguimos una metodología, ya sea la de la institución, que la institución misma nos impone. En otros lugares tenemos libre cátedra. Entonces, siempre tenemos que buscar esa manera de optimizar esas libertades o esos formatos o esas planeaciones visualizando a dónde los quiero llevar esa semana, ese mes, ese bimestre. Ya que tengo a dónde los quiero llevar, bueno, ahora, ¿dónde? ¿Cómo? En mi mapita, digámoslo, mental, ya puede ser una lluvia de ideas, puedo dibujar, puedo hacerlo en la computadora. Hay gente que es muy brillante para hacer estas cosas. Bueno, estos checkpoints, ¿qué tareas, qué tiempo tengo yo como maestro para revisar esto? Esto me está pidiendo mi institución, ¿cómo lo puedo organizar de mejor manera para que pueda yo cumplir con esos requerimientos? Yo sé que muchos de nosotros, o la mayoría, tenemos mucha presión es que tienen que cumplir con esto y esto y esto, pero si no nosotros vemos por nosotros mismos en el sentido de organizarnos y ver el big picture, ver la parte, no voy a poder dirigir a lo específico ni a mi planeación diaria. Entonces, ir visualizando mis unidades de trabajo o mis temas e irlos apuntalando de esa manera. Y después hacer definitivamente mi planeación de qué voy a ver el lunes, martes, miércoles o lunes y miércoles o en fin. Pero sí tenemos que ir de lo general a lo particular porque si no nos vamos a perder, ¿no? Tenemos que tener herramientas a la mano. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Pues nuestras guías didácticas, nuestros programas, nuestros objetivos. Aquí sí es mucho la organización que de cada uno de nosotros, pero creo que el eje principal para una planeación es la organización. ¿Qué materiales tengo? ¿Cuáles no tengo? ¿Qué pueden tener los niños o los adolescentes o mis adultos en casa? Eso también es una de nuestras restricciones más importantes en línea y hoy en día cuando las clases son ahora que nosotros llamamos face to face o ya presenciales, también hay unas limitantes, la interacción ya no es igual, me ha tocado observar, parte de mi trabajo es observar estas clases, me ha tocado observar, la interacción ya no es igual, entonces también tenemos que estar alertas de cómo vamos a adaptar. Ya los alumnos no se pueden intercambiar tarjetitas, cuadernos, libros, incluso las plumas, ya no pueden hacer eso. ¿Qué tanto nosotros tenemos que pensar cómo vamos a adaptar nuestra nueva realidad en el aula? ¿De acuerdo? Y esto siempre teniendo como número uno a nuestros alumnos en mente, sus necesidades y nosotros también. Porque es cierto que vamos a pasar por un periodo tal vez incómodo, de ya no me puedo acercar a mis niños o a mis adolescentes o a mis adultos, ya no puedo hacer cierto tipo de dinámicas de que se pasen una pelota, de que ya no lo puedo hacer así porque tengo que desinfectar todo. Entonces, tenemos que buscar otras herramientas, que ese es un área de desarrollo, que eso es el reto y creo que lo debemos de tomar de manera positiva, esos retos de buscar nuevas dinámicas, pero siempre con nosotros en mente y con nuestros alumnos en mente, ¿qué los va a hacer sentir mejor? Nuestros materiales, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a usar este material o esta selección de video, esta selección de artículos, de libros, de dinámicas? ¿Para qué? ¿Les va a servir? ¿No les va a servir? ¿Qué es lo que me va a ayudar? Sobre todo los maestros que damos clase en línea, tenemos que optimizar nuestro tiempo en línea. Quizá no valga la pena tanto que hagan un ejercicio de 10 preguntas repetitivas, pero a lo mejor hago 5 y la otra parte de ese tiempo lo voy a dedicar a que mejoren una habilidad, a que hagan un debate, a que puedan intercambiar ideas de manera tanto presencial
como de manera en línea. Esto es muy importante, ¿no? Fomentar la colaboración, esa socialización que se ha perdido un poco y que incluso en el salón, aunque ya estamos juntos, ya no puedo sentarme con mi amigo, ya hay una silla que me separa, tengo delimitado mi espacio. Entonces ya no tenemos esa misma realidad anterior, es una nueva realidad. Un tiempo límite, tenemos que nosotros marcarnos un tiempo límite para planear, nosotros como maestros, darnos ese tiempo, ahora es enfocarme, es concentrarme, es buscar una silla cómoda, un lugar cómodo, pero también tener mis materiales, hacer de esto parte de nuestros hábitos y eso va a ser muy sano, va a ser muy, muy sano porque ya no vamos a estar perdiendo en tiempo, no cabe duda que puede haber una interrupción de hijo, perro, marido, el timbre, el súper, en fin, ¿no? O se me va la luz, porque eso es otro. Entonces, tenemos que también aprender a tener estos recursos, cómo guardar nuestra información, otras habilidades tanto digitales como ahora que estemos de regreso en el salón de clase, cómo puedo optimizar mi tiempo, porque es cierto que ya las clases no van a durar igual, van a haber momentos en que todo el mundo tiene que salir, respirar, oxigenarse, regresar. Ese es un sistema que estamos llevando ahorita, por ejemplo, las clases presenciales en el lugar donde yo trabajo. No pueden estar 2 horas seguidas los alumnos metidos en un salón, sino que ahora hay pequeños breaks donde tienen que salir, respirar, y regresar, ¿no? Los salones ventilados. O sea, hay una serie de limitaciones ahora a las que también nos tenemos que acostumbrar y eso es estresante. Los escenarios inciertos son estresantes, pero tenemos que buscar la manera de estar lo mejor preparados y por eso estamos con ustedes y estamos creando esta comunidad de aprendizaje para poder mejorar esto. Y finalmente buscar dinámicas que proporcionen este bienestar emocional. Ay, no, pero ¿cómo los voy a poner a hacer yoga en el salón? Ay, no, pero tan fácil como vamos a respirar, vamos a poner un poco de música, 1 minuto, cerremos nuestros ojos, respiremos, concentrémonos en algo lindo. Si estoy en línea, lo primero que puedo hacer es ¿cómo están? Pónganme un emoji, sticker, GIF en el chat de cómo nos sentimos hoy. Y yo puedo comenzar con esto, ya me siento muy contenta el día de hoy. A lo mejor quizá no me siento tan contenta, pero depende también de nosotros fomentar ese ambiente optimista. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los días lluviosos? Y una carita feliz. ¿A quién le gustan los días de sol? Y una carita, muy bien, tenemos lluvia y sol. Pequeñas dinámicas que nos hagan un momento para sentirnos bien. Compartir en línea alguna experiencia, ¿no? Una película bonita que hayan leído, un artículo. O sea, buscar siempre que nuestro salón de clase durante esa planeación sea un ambiente seguro emocionalmente para los alumnos, que los temas que escojamos para que ellos debatan, las noticias, quizá hay noticias y lo sabemos todos que, ya se incrementó más el porcentaje. No, vamos a hablar a lo mejor de, ¿sabes la historia de quién ganó la medalla? ¿Sabes la historia de alguien que te haya motivado, una noticia optimista? Buscar siempre en esos materiales, en esa diversidad que tenemos a la mano, y no es porque queramos que el mundo sea de color de rosa y unicornios y chispas de colores, pero simplemente eso nos va a ayudar a generar un pensamiento positivo, un bienestar emocional de me siento relajado. Y si hay alguien que se siente triste, también decir, se vale que lleguemos a la clase un poco tristes o cansados, pero vamos a buscar la manera de relajarnos y eso es muy importante, tanto al inicio como al final de nuestras clases, tratar de incluso entrar, sea parte de nuestra planeación, una pregunta de cómo nos sentimos, qué aprendimos hoy, qué fue lo positivo del día de hoy en la clase. A veces no nos damos cuenta que podemos fomentar esa retroalimentación, esa manera, algo positivo, pues estuve trabajando con fulano, pudimos platicar esto, pudimos lograr esto, que compartir esos logros que tengan nuestros alumnos en el aula nos va a ayudar de gran manera. Y ojalá estos tips de planeación en general nos ayuden sobre todo, y insisto mucho, esa organización, pero no es organización que nos estrese, sino que se vuelva un hábito para nosotros. Creo que son estos tips que nos pueden ayudar, sea la materia que sea, incluso en danza, yo me he dado cuenta que empezamos la clase con un calentamiento, con una relajación, antes de entrar ese momento de, vamos a aprender tales pasos, o cuando estoy estudiando inglés, o cuando estoy haciendo etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, ese hábito de organizar nuestro lugar para, entre más organizado nos va a ser mejor, no nos vamos a estresar de dónde está todo, ¿no? Que a veces andamos así por la vida, ¿no? Y nos va a hacer sentir mucho más relajados y mucho más tranquilos a la hora de planear nuestras clases.
Hola a todos nuevamente. Pues justamente aquí, como acaba de decir Vicky, la verdad es que tenemos que planear todo de una manera que nos ayude a que los estudiantes puedan tener un proceso de aprendizaje que sea, pues ahora sí que significativo, ¿no? Y durante la clase, obviamente, nosotros tenemos que manejar, pues, los conocimientos propios de nuestras materias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, historia, en otros casos será maestro de matemáticas, de física, inglés, incluso acá como también lo manejamos con Rosy, de danza, etcétera, ¿no? Ahora sí que en este caso tenemos que prepararnos no solamente en nuestra materia, sino también en prácticas y tomar cursos que nos ayuden a tener una didáctica pedagógica lo más adecuada al nivel, a las edades de nuestros estudiantes, como bien sabemos, ¿no? Y nosotros tenemos también que proyectar seguridad, autoestima, para poderlo también impulsar con los estudiantes, ¿no? Digamos que ahorita vemos en las imágenes las clases todavía no en línea, sino justamente como las teníamos antes de la pandemia, cómo se dan después de la pandemia, por supuesto, y que necesitamos proyectarlo. También necesitamos concentración, motivación, enfocarnos, porque luego también divagamos mucho, ¿no? Luego, sobre todo los que somos de humanidades, ¿no? Empezamos hablando de una cosa y terminamos en otro tema. También generar actividades, materiales didácticos a través de una creatividad que nos ayude justamente a impulsar estos procesos de aprendizaje, ¿no? También tenemos que ser pacientes, ¿no? Entre otras cosas, empáticos, porque sí es importante recordar que justamente nuestros estudiantes, no importa si son de primaria, de preparatoria, de universidad, pues tienen, como bien lo dijo Vicky y lo dijo también Rosy, pues tienen problemas y situaciones que a veces la verdad ni siquiera pensamos mucho en eso y tenemos que recordar al fin y al cabo que cómo que esas situaciones personales, familiares, económicas, etcétera, pues también repercuten directamente pues en su papel como estudiantes realmente, ¿no? Cómo aprenden, cómo se desarrollan y demás, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos para poder estar dando una clase que nos ayude, que nos incentive, nos motive y obviamente a ellos principalmente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora con la pandemia y las clases en línea? Obviamente, la verdad nosotros valoramos, creo que ahora lo valoramos más que nunca, que las clases presenciales, no importa el nivel, el grado de dificultad, etcétera, de tu materia y demás, es 1000 veces mejor obviamente en presencial que en línea. En línea, obviamente, se pierde, ¿no? Esta comunicación, esta retroalimentación directa de ver a la persona a los ojos, ¿no? Y ver toda la situación que sucede. Pero ahora bien, esta pandemia nos ha hecho modificar, como bien ya lo dijeron mis compañeras, profesoras, docentes aquí, en este caso, nos vino a cambiar la situación y sobre todo tenemos que pensar una cosa, los estudiantes necesitan, al igual que nosotros, para poder dar las clases online, de ciertos recursos que a lo mejor para muchos de nosotros son obvios, básicos. Ay, pues sí, claro, ¿no? Pues tienes electricidad, ¿no? Tienes internet, tienes algún dispositivo, ¿no? Una computadora, tableta, celular, sí, pero hay veces que cuando trabajas, sobre todo los que estamos en escuelas públicas, eh, que hay veces que justamente tus estudiantes pueden ser de escasos recursos y oh sorpresa, resulta que, bueno, sí tienen electricidad, pero su internet es muy malo o de plano no tienen internet o no tienen computadora y solamente tienen, pues algunos a lo mejor una tableta y otros tampoco, y solamente tienen un celular para que puedan tomar las clases. Por ejemplo, ahora muchos de nosotros hemos diseñado estrategias donde además trabajas el doble, porque una cosa es la estrategia, los materiales que utilizabas en el salón de clases y otra es ahora acomódalos a estas clases en línea y tienes que o escanearlos o tienes que buscar en internet otros materiales y la verdad es que trabajas casi el doble. Cosas que a lo mejor te servían, ya no las puedes usar, ¿sí? Y entonces, además de tus horas que estás dando clase enfrente de un monitor, por así decirlo, ¿no? Además tienes que dedicarle tiempo extra. Si das, por ejemplo, 4, 5 horas, no sé, por ejemplo, o al día o 3 horas, dependiendo,
tienes que dedicarle 2 horas, 3 horas y a veces hasta 4 horas previas a justamente buscar todos los materiales que te van a servir. Y aparte ahora utilizas, por ejemplo, ciertas plataformas o ciertos elementos que te ayudan como el Google Classroom. Ahora sí que yo no sabía o no lo había utilizado hasta ahora en la pandemia realmente. Y con estos chicos que, por ejemplo, les decía, que solamente tienen un celular y que a veces justamente no tienen internet y que solamente tienen los datos, que obviamente se los van a acabar de volada. En un momento dado dices, ¿cómo vas a trabajar con ellos? También es bastante difícil. Yo he tenido estudiantes justamente en el semestre pasado que muchos desertaron. A nivel universitario no tanto, pero los de la preparatoria sí, por justamente estos escasos recursos que tienen, que no tienen mucha posibilidad. Obviamente no les puedes regalar la calificación o la evaluación, tienen obviamente que buscar la manera, pero también tú tienes que ser más comprensivo o comprensiva con tu estudiante y ver de qué manera puedes adaptarte justamente a esto. Más obviamente lo que ya mencionamos al principio de esta presentación, todo lo que implica la pandemia económicamente, emocionalmente, ¿no? Con todos estos estragos que ha causado a nuestros estudiantes y bueno, también a nosotros. Entonces, justamente tienes que hacer muchos cambios, muchas estrategias nuevas, instrumentos de evaluación nuevos que te permitan en un momento dado adaptarte a esta situación. Ahora sí, casi también como comentó Rosy, también escríbanos aquí en el chat qué cosas han cambiado ustedes, ¿no? De sus clases en esta nueva modalidad, la de línea, ¿no? Que ustedes aplicaban algo muy, muy padre, por ejemplo, muy interesante, muy creativo en el salón de clases y que de repente, wow, eso ya no te sirve o no de la misma manera y lo tienes que hacer ahora, ¿no? De una manera distinta. Entonces, ahora viene este otro detalle, la post-clase, la evaluación. Nosotros en México estamos acostumbrados sobre todo a la calificación. La calificación es un número. Ah, pues sacó 9, sacó 10, sacó 5, ya reprobó. Pero también hay otras modalidades que son la evaluación, perdón, que en este caso te dice más que un número si el estudiante tiene un proceso de aprendizaje desarrollado, ciertas habilidades o no. Ahora sí que depende la modalidad, por así decirlo, ¿no? Pero llegan a existir los dos tipos, aunque la mayoría obviamente es la numérica, ¿no? Con números o la calificación. Pero por otro lado, la verdad es que cuando estás, sobre todo ahorita que estás en línea, la verdad luego tendemos a procrastinar, si o no, decimos, ay, ahorita valgo, ay, ahorita califico, ¿no? Estás ya tan cansado también, que la verdad dices, ay, ahorita lo hago. La parte, por ejemplo, a mí me encanta dar clases de historia, pero también reconozco que hay una parte que digo, ay, ahí como que, ay, me la pienso a veces, y yo sé que también ustedes de repente, colegas, ¿verdad? Les cuesta a veces esa parte, ay, tengo, además de todo lo que he hecho de investigar, adaptarme, estar tantas horas ante la computadora, y aparte tengo que evaluar, entonces la verdad tendemos a procrastinar, ¿verdad? Entonces a dejarlo para allá al ratito, luego mañana califico, mañana evalúo, y pues no, o sea, sí es algo que tenemos que hacer, porque si no luego, además hay cortes de evaluación, por supuesto, todas las instituciones tienen momentos clave donde tienes que subir tus evaluaciones, ¿no? Entonces, obviamente eso lo tienes que hacer. Tienes que enfocarte, concentrarte, sobre todo cuando, por ejemplo, estás revisando los trabajos. Esta parte de la evaluación, ahorita estoy enfocándome en este momento por las clases en línea, pero en realidad son cosas que tenemos que hacer siempre. Cuando ya estemos de regreso también en los planteles, en nuestras escuelas, en el salón de clases, etcétera, pues obviamente al momento de evaluar o de calificar a los estudiantes necesitamos tener enfoque, concentración, objetividad, ¿sí? En un momento dado, o sea, decir, bueno, híjole, este estudiante es buenísimo, pero no entregó esto y del otro. Tienes que ser como lo más justo posible. O decir, bueno, este muchacho, esta muchacha, pues, híjoles, o esta estudiante, esta niña no es así como, híjoles, es bien latosa, ¿no? No tiene una súper actitud, pero también ha trabajado muy bien en esto y es creativa. Entonces, tienes como que evaluar todo, ¿no? A la mera hora, ser justamente objetivo lo más que se pueda, ¿no? Nuevamente la paciencia. No sé si les ha pasado, pero cuando yo estoy evaluando o calificando exámenes, ensayos, trabajos, la verdad es que dices, ay, ¿qué estoy leyendo? ¿No? O sea, ha habido exámenes tan malos
que luego la verdad hasta me río, digo, wow, no sabía que esto era esto, ¿no? O sea, y tienes que ser paciente también, ¿no? En ese momento y bajar tu frustración cuando justamente pasan ese tipo de cosas, cuando dices, híjole, los estudiantes no te entregan o no hicieron la tarea o el examen o lo que sea salió, híjoles, fatal, ¿sí? Entonces también hay que de repente tener un momento así como medio Dalai, ¿sí o no? Y obviamente, también algo importante que es parte de todo un proceso que tenemos que hacer los profesores y que ustedes bien lo saben, es, ok, tenemos una planeación que tenemos que entregar al principio del semestre o del año, luego obviamente todo este proceso que con los cortes de evaluación, luego una evaluación o calificación final, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en mi trabajo yo le llamo o le llamamos evaluación compendiada, y así sucesivamente, ¿no? Pero obviamente además tienes que entregar una especie de informe o reporte personal al final del curso, ¿sí? Ahora sí que cuántos estudiantes pasaron, cuántos reprobaron, ¿no? Qué habilidades desarrollaron, etcétera. No tienes que hacer, eso es algo normal que todas las instituciones de hecho te van a pedir, una especie de reporte que es básico para ver cómo salió todo durante el año. Y obviamente yo sé que durante la pandemia, pues justo yo creo que hubo más reprobados posiblemente en algunos casos que en los años normales, por así decirlo, en el salón de clases, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que esto nos lleva a que tenemos que pensar en otras estrategias de salud que puedan ayudarnos. Ahora, hay algunos centros educativos, como por ejemplo también el mío, el de la preparatoria, el IEMS, que además de dar tus clases, tienes que dar asesorías académicas. Las asesorías académicas son esos momentos que tú le explicas al estudiante las dudas que tiene sobre tu materia. Pero aparte está lo que llamamos tutoría. La tutoría o tutoría académica en realidad nosotros como tutores tenemos que fungir como guías hasta cierto punto. Es que tenemos que ver cuál es su avance escolar, qué problemáticas ha tenido en las diferentes materias, pero no solo eso, también de alguna manera tienes, obviamente nosotros como tutores tenemos que tomar cursos, etcétera, para poder guiar de la mejor manera a los estudiantes y ver, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué te atrasaste acá en esta materia? ¿Por qué no entregaste? ¿Por qué reprobaste? Y el estudiante te dice, te va diciendo muchas veces, digo, no siempre, a veces algunos son bastante herméticos en sus asuntos personales, pero otros no. Te dicen qué es lo que está sucediendo. Entonces tienes que ir acompañando al estudiante en este proceso que es justamente preparatoria, universidad, secundaria, lo que sea, dependiendo del caso, apoyarlo para que tenga un mejor desarrollo como estudiante. También nosotros en ese sentido en la tutoría tenemos que incentivar su desarrollo intelectual integral. ¿De acuerdo? Ser empáticos con la situación que viven personal, que a veces hay verdaderas tragedias, ustedes lo saben, pero también ayudarlos a que se motiven, sí, que se motiven a ser mejores, no solo estudiantes, también personas que puedan desarrollar la creatividad y nosotros también, o sea, nosotros también tenemos que estar motivados para ayudarlos, para poderlos acompañar, también hacer actividades creativas que les ayuden en su momento a diferentes rubros, reforzar su autoestima también, la confianza del estudiante. Y por ejemplo, en algunos casos, yo doy estas tutorías en mi cubículo. Habrá otras escuelas donde hay como salones más abiertos o lugares más abiertos donde puedes reunirte con tu grupo de estudiantes o a veces la tutoría puede ser individual, personalizada y en este caso justamente tú tienes que hacer diversas actividades. Por ejemplo, ahora en línea que yo doy la tutoría también, pues tengo que echar mano de YouTube, de videos que ayuden a su autoestima, que ayuden incluso a temas financieros, de cómo poder ahorrar. Si tú recibes una beca, que no te la gastes así de volada, sino que tengas un poquito de información, elementos hasta para, como bien lo decía Vicky, perdón, en un momento dado, que puedan meditar, por ejemplo, que saquen un poco su estrés, que les va a ayudar la meditación a concentrarse. Por ejemplo, el uso de mandalas también en ese caso lo he manejado en la tutoría y me ha funcionado bastante bien. Digo, hay N cosas que se pueden aplicar en la tutoría para el bienestar del estudiante, no solo en la escuela, sino de manera personal y que les ayude justamente a tener mejores resultados y que sea, o que tengan más bien, una enseñanza significativa, un aprendizaje más bien significativo en este caso, ¿vale? Y esto nos lleva a ver
ciertas estrategias que podemos utilizar, además de las que ya mencionamos hasta ahorita, vinculadas con la salud, el bienestar y ciertos aceites que son muy útiles para todos nosotros. Vamos a continuar. Sí, muy bien, muchas gracias, Pau. Así es, bueno, pues nosotras somos tres maestras aceitosas, como decimos, porque nos hemos apoyado mucho en los aceites esenciales justo para tener un bienestar y una salud y también apoyar a nuestros alumnos, ¿no? En mi caso los empecé a implementar, lógicamente, en el salón de clases cuando empezaron los cursos online, los cursos presenciales, dándoles incluso a ellos un desinfectante natural, etcétera, a los alumnos y, por supuesto, poniéndomelos yo para sentirme segura, plena. Yo todo el tiempo traigo siempre en mi bolsa, pues por lo menos 3 o 4 mezclas que me pongo todos los días cuando estoy en clase y que me funcionan muy bien. Me pongo mi mezcla, por ejemplo, para la cuestión de las vías respiratorias, porque en mi caso doy clases siempre con tapabocas, entonces con esto me mantengo súper bien para respirar, para poder hablar, porque tengo que estar dando las clases y al mismo tiempo, pues tengo que estar hablando, bailando. Imagínense nada más lo que es estar bailando, o sea, sacudiendo, sudando, etcétera, y tener que hablar. Entonces yo con este me siento muy protegida. Siempre traigo también un spray, es con el que me ayudo, mi botellita de spray desinfectante, ese siempre lo uso para ponerlo en el salón, les pongo en las manos, a cada rato les digo, a ver, pongan sus manitas, y entonces, porque hacemos muchas cosas de piso también, lo pongo en todo el área, a cada rato también se lo pongo a mi tapabocas, entonces son cosas que a mí me hacen sentir segura cuando estoy en el aula. Yo creo que eso es súper importante, porque al final de cuentas, repetimos, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en los estudiantes, en que los estudiantes se sientan seguros. Muchas veces a mí me preguntan alumnos nuevos que si tenemos las medidas sanitarias, que si vamos a, me ayudan a apagar el micro. Ay, no sé quién es el micro. Creo que Brenda. Que si tenemos las medidas sanitarias, como que el alumno se preocupa por él, lo cual está bien, pero también el maestro, pues también nos da inseguridad, nos da miedito, no queremos exponernos y muchas veces no tenemos otra opción. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar mucho en las recomendaciones que nosotros les podemos hacer utilizando los aceites esenciales. Quizá ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Qué son? No, esto es un poco de información general para la gente que no sabe ni siquiera qué es un aceite esencial. Les voy a explicar rapidísimo. Un aceite, que son estas botellitas que nosotros tenemos, es un líquido hidrófobo. Eso quiere decir que son sustancias que no son grasosas, que son más bien líquidas, pero que no se mezclan con agua. Nosotros muchas veces cuando hacemos estas mezclas, pues nos damos cuenta, aunque usamos agua, que muchas veces las partículas de los aceites pues se quedan ahí, por eso hay que estarlo agitando cuando hacemos estas mezclas. Y son extraídos de plantas y flores aromáticas, son mensajeros de las defensas que utilizan las plantas para interactuar con su entorno. Entonces, imagínense, aquí realmente contiene todos los componentes más poderosos que tienen las plantas y pues aquí se extraen tal cual y es lo que nosotros tenemos en estas botellitas tan chiquitas, pero que en realidad contienen pues altos concentrados de muchas fuentes muy poderosas que nos ayudan en múltiples cuestiones, ¿no? Nos protegen de enfermedades, de parásitos y de ambientes, porque así es como se protegen en realidad las plantas, siempre y cuando tus aceites sean de grado terapéutico. Hay como una clasificación de diferentes tipos de aceites. Hay algunos que sí los mezclan con diluyentes o con otros químicos o los mezclan con agua, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de aceites 100% puros, que son los de grado terapéutico y que son los que les estamos enseñando y que además son los que nos atreveríamos a recomendar porque realmente son los que nos dan un beneficio completo y concreto y que por eso están pues en estas botellitas tan chiquitas porque están altamente concentrados. Los aceites esenciales se obtienen de 3 procesos básicos que son la destilación por arrastre de vapor. Hagan de cuenta que ponen las plantitas y abajo pues está el agua, entonces va saliendo el vapor y de ahí, bueno, pues pasa como por este tubito y de ahí van sacando gotita por gotita. Realmente es un proceso que requiere muchísimas plantas. Por ejemplo, para el de lavanda, que ahorita no lo tengo aquí, me parece que se requieren 130 kilos para poder tener 1 litro de aceite de lavanda. Imagínense nada más. Entonces, por eso están altamente concentrados estos aceites esenciales. Otras maneras podrían ser la extracción en frío. Ese sobre todo se hace cuando son cáscaras de frutas, en específico de cítricos, que son los aceites que nosotros utilizamos, por ejemplo, de la naranja, la lima, el limón, la mandarina, etcétera. Y también hay algunos otros que se pueden sacar directamente de los árboles, que son como que los de las resinas. En particular podremos mencionar ahorita el incienso, también hay otros, cedro, etcétera, que son más ya extraídos directamente de estos árboles, ¿no? Ok, los aceites esenciales se pueden clasificar en aromas cítricos,
como los que les mencioné, limón, lima, toronja, naranja, mandarina. También tenemos aromas dulces, como pueden ser la lavanda, la rosa, el jazmín, la albahaca, etcétera, y los amaderados, que son sándalo, cedro, pino, incienso, y hay muchísimos más. Esto nada más es como una lista breve de los ejemplos que podríamos tener, y los puedes utilizar solitos o los puedes combinar dependiendo mucho para que tú quieras hacer una mezcla. Depende mucho de tu tipo de personalidad, de para qué lo quieres utilizar, del grado en el que tú te encuentres. No es lo mismo tener un leve dolor de cabeza que ya tener a lo mejor una migraña, entonces vas a necesitar una mezcla todavía mayor, y necesitas también conocer un poco acerca de las notas aromáticas que pueden tener estos aceites. Eso poco a poco lo vamos comprendiendo. Ahorita lo más importante es que tengan como que una introducción muy general acerca de nuestros aceites, que se pueden utilizar también de 3 maneras principales. Sería la inhalación a través de la nariz. Como pueden ver, nosotros aquí tenemos nuestros difusores y todo el tiempo los estamos poniendo para desinfectar, para inhalar salud, para motivarnos, para muchas veces también ayudarnos en ciertos momentos que nos sentimos muy estresados o que necesitamos estar más concentrados, etcétera. Entonces, bueno, pues los inhalamos. A final de cuentas, el sentido del olfato es 10,000 veces mayor a los demás sentidos que nosotros tenemos. Por eso cuando inhalamos algo, pues siempre nos lleva a alguna cuestión, alguna emoción. Al final de cuentas nos lleva con nuestra memoria a recordar algún lugar o alguna persona. Por eso cuando leemos una comida rica, ¿no? Un caldito rico, un pastel que nos queremos comer, etcétera, pues ya sentimos como que esa sensación, como que el antojo, porque ya sabemos que ya viene. Y lo mismo si olemos a lo mejor un lugar que huele feo, etcétera, pues generalmente nos queremos ir de ahí, ¿no? O sea, así es de poderoso lo que nosotros sentimos con nuestro olfato, y porque se va directamente al cerebro, trabaja directamente con el sistema nervioso. Entonces por eso es hasta un poquito mágico cuando sentimos, híjole, ¿cómo le hicieron para que con eso se me quitara? Ayer, por ejemplo, mi niña que estaba llorando, que se espantó con una abeja y estaba llorando inconsolable. En realidad la abeja no le picó, pero ella estaba inconsolable. Yo creo que se espantó mucho porque levantó su bolsita y vio la abeja en su pie, y pues para ella fue muy impactante. Entonces lloraba. Primero la tranquilicé, yo la sostuve en mis brazos, después agarré unas gotitas de ciprés, que es uno de los aceites, y se los puse, y de verdad que es impresionante cómo ella se empezó a tranquilizar. O sea, yo hasta dije, con mi esposo le dije, ¿ves cómo es así realmente algo muy poderoso? Y ellos que son niños, que no tienen luego esos bloqueos que luego uno tiene como en la mente, decir, ay, ¿a poco a ver si es cierto que sirven? Y eso, pues ahí te lo demuestran, ¿no? Realmente un niño pues no sabe realmente lo que estás haciendo, pero en ese momento ya se tranquilizó. Yo puedo comprobar realmente el poder de los aceites a través de la inhalación, que es como, pues a mí me gusta mucho utilizarlos. También los podemos utilizar en la piel, podemos hacer algunas mezclas y ponerlos, porque también a través de nuestros poros pues pueden penetrar, entonces los podemos utilizar. Generalmente nos los ponemos en las muñecas, como este que estoy haciendo, y untamos, y aquí podemos igual inhalarlos. Los podemos poner atrás de las orejas, en la parte del cuello, en el corazón y en algunas otras partes del cuerpo, incluso también, lógicamente, en los pies, en los puntos Vitaflex, comprender un poquito para qué son, cómo penetran en cada uno de nuestros órganos, etcétera, dependiendo de lo que nosotros queramos o para lo que los queramos utilizar, ¿no? Y una tercera manera sería ingeridos. Podemos mezclarlos, siempre tienen que ser diluidos, mezclados con agua y en pequeñísimas cantidades, quizá una gota por medio litro o hasta 1 litro de agua, depende mucho también del aceite, de qué tan fuerte sea, pero siempre tienen que ser diluidos, y siempre y cuando, repito, sean de grado terapéutico, porque esos son los que nosotros recomendamos y que verdaderamente están avalados y certificados para que los podamos ingerir, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirven los aceites esenciales? Pues es un estilo de vida, eso es importante. No es que te vas a comprar una botellita y la vas a tener ahí y a ver si la hueles, no es aromatizante nada más para que huela rico, realmente es un estilo de vida que nosotros adoptamos en todas nuestras áreas. Ahorita les vamos a explicar algunos ejemplos y cómo nos dan a nosotros todos ese tipo de emociones, ¿no? Nos da bienestar físico, mental y emocional, y espiritual también. Los puedes utilizar cuando tú estás en tus momentos de oración, de meditación, etcétera. Y por supuesto nos dan una calidad de vida. Lo que tú experimentas es que te sientes mucho mejor en el día a día, te enfermas menos, porque claro, si los implementas verdaderamente en todas las áreas de tu vida, realmente te vas liberando de los tóxicos, que ahorita les vamos a contar, cómo muchas veces los tenemos y con ellos convivimos todo el día, todo el tiempo, y más si estamos ahorita en casa dando clases, pues a lo mejor son las razones por las cuales a veces nos sentimos mareados, nos duele la cabeza, o que impulsan todavía más el que estemos fatigados y desganados por estar luego inhalando esos olores que no sabemos, que están como, son tóxicos ocultos que nosotros tenemos en casa, pero que los ponemos todos los días, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos
En el apoyo emocional que nosotros podemos recibir, que es el más importante de todo lo que ya nosotros ahorita venimos hablando, creo que ahorita nos enfocamos mucho en esta parte de la cuestión emocional de los maestros. Los aceites esenciales te pueden apoyar en todo este tipo de emociones, ya sea que tengas estrés, que estés muy triste o tengas incluso ya ciertos episodios depresivos, ansiedad, porque claro, de repente ya estamos muy desesperados, preocupaciones en todos los sistemas de economía, de lo que va a pasar, de que si alguien se te enfermó, etcétera, a lo mejor alguna pérdida, inseguridad, ira y algunas otras emociones que no es necesariamente que sean negativas. Finalmente todos tenemos todo este tipo de emociones, pero nos podemos apoyar en nuestros aceites, como les conté, como mi niña, cuando estuvo llorando le puse los aceititos. Nosotros también cuando estemos tristes, incluso estemos llorando y sintamos que no podemos relajarnos, que necesitamos estar bien para seguir en el día a día, pues tenemos ese apoyo por parte de nuestros aceites. Y también, lógicamente, promover e impulsar sentimientos positivos, ¿no? Felicidad, tener valor cuando tienes que hacer alguna actividad, la seguridad, la autoconfianza y otras muchas más emociones en los momentos positivos. Cuando alguien llega a tu casa, pues poner los aceites para impulsar también este tipo de ambientes. Y cuando tú tienes que empezar una clase como profesores, pues también utilizarlos para que te sientas motivado. En tu salón de clases, por supuesto que los puedes tener ahí, puedes tener tu difusor y eso te va a dar pues un ambiente mucho más positivo y tus alumnos también lo van a sentir. Perdón, mi micrófono. Otro de los usos y que yo les quería platicar es el de botiquín. Y gastamos mucho en las medicinas típicas que usamos, me dolió el estómago, me raspé, etcétera, etcétera. Y yo personalmente los he utilizado muchísimo como desinfectante, cuando los dolores de cabeza, el dolor de espalda. Yo en este momento mi favorito es este, que es el Panaway, que es para los dolores. Yo tengo una lesión de rodilla y hace poco me lastimé un tobillo. Entonces yo tenía mis exámenes, yo tenía de baile, tenía muchas cosas que hacer con el baile y yo decía, no lo voy a poder lograr. Y la realidad es que 1, 2 gotitas, simplemente un masajito, el efecto es impresionante. No solo te relaja el músculo, te ayuda a quitar el dolor, pero también es como te vas relajando tú con ese pequeño masaje y enseguida, la verdad que fue una súper experiencia. Lo he usado para piquetes de mosco, también los he usado mucho, no este, pero el de lavanda con otra mezcla, que me ha servido mucho. También me ha servido mucho para los dolores de la cabeza. En el difusor en particular me ha ayudado mucho a mí y a mi marido para limpiar las vías respiratorias, es excelente. Un ratito, ni siquiera es tenerlo toda la noche, a lo mejor se van a pensar, no, bueno, vamos a tenerlo todo el tiempo. No, definitivamente no es así. Simplemente un par de horas, muchas veces limpia la casa, aromatiza, deja un olor agradable y en particular yo lo uso mucho por las mascotas. Muchas veces utilizamos para las mascotas muchos jabones y esas que a veces les afectan su piel. Yo tengo un pequeño spray, tengo un perro muy sensible de piel sensitiva y le hice un spray, claro, obviamente con lavanda y todo diluido y perfecto, y eso le ha ayudado mucho a calmar esas comezones, incluso para la piel, piquetes de mosco. Eso es muy importante. Esto no sustituye a un médico. Eso es esencial, o sea, no nos va a ayudar a curar una herida gravísima, pero sí nos ayuda a relajar, nos ayuda a desinfectar en lo que, híjole, no tengo mertiolate esto, no, pero tengo mi esencial o tengo mi spray que ya hice con ciertos aceititos y se los recomiendo de verdad, sobre todo las vías respiratorias que hay que cuidarlas mucho en estos días, no solamente por los cambios de temperatura, pero pues obviamente por la pandemia, es una de las maneras más efectivas que podemos reforzar este sistema respiratorio. Es la verdad algo que de primera mano se los recomiendo muchísimo. Sí, así es, o sea, puedes sustituir realmente todo esto con tus aceites. Entonces ahí ya llevamos 2 usos y empiezas también a ver cómo ahorras en estos productos. También mencionarles que en el caso de la marca que nosotros usamos, que es la de John Living, pues también tenemos suplementos como estos maravillosos que son el Ninja Red y otros suplementos que también contienen los aceites esenciales. Entonces eso es maravilloso porque ya con eso también los estamos ingiriendo, ayudamos a nuestro cuerpo de manera interna y ya en este caso pues ya vienen en este tipo de productos que son maravillosos para quienes necesitemos suplementos, que la verdad la mayoría los necesitamos, porque hoy en día, pues lo que comemos, aunque intentemos tener una alimentación sana, pues ya la fruta no tiene la misma calidad, tampoco los granos, la carne, por supuesto, etcétera. Entonces sí necesitamos la mayoría de nosotros algunos suplementos en diferentes áreas.
Y algo que a mí me gusta, que me enamoré muchísimo de los aceites, que hago muchos videos al respecto, es utilizarlos para todos mis productos de belleza libres de tóxicos, que yo ya antes estaba indagando justo en productos más ecológicos y me acuerdo que me compré un serum que además me salió carísimo y que decía que los ingredientes eran aceites esenciales y te lo vendían así como el serum antiarrugas número 1, en un mes ya vas a rejuvenecer y quién sabe qué. Y cuando vi los ingredientes, pues decía así, mezcla de aceites esenciales, una marca que se puso a explotarlos en ese sentido y yo pues teniendo mis aceites dije, no, pues ya mejor me hago yo el mío, maximizo el uso de mis aceites y pues ya con eso también ahorro y tengo mis propios productos. Entonces, actualmente pues yo puedo hacer todo esto, si tú quieres también los puedes implementar y también vas teniendo un ahorro considerable en todos tus productos de belleza y lo más importante es que también pues todo eso nos lo ponemos en el cuerpo todos los días y no nos damos cuenta de cuánto nos afectan esos olores del perfume, el desodorante, el tipo de cremas que utilizamos o en este caso a veces nos compramos cremas súper caras antiarrugas para cuidar la piel, para los granitos, gente que padece luego de ciertas cosas, dermatitis y todo. Entonces tú puedes ver que todo eso lo puedes elaborar si tú quieres con tus aceites esenciales o en los mismos productos que a lo mejor tú ya usas, los puedes complementar con unas gotitas de tus aceites y así vas utilizándolos más y realmente vas teniendo, como les digo, toda la calidad y el estilo de vida en todo, ¿no? No nada más inhalados o como botiquín, sino que también los uso todos los días, pues que me los pongo en mis cremas y productos de belleza en general, ¿no? Y otra cosa muy importante de lo que les decía es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos limpiando los pisos con productos muy tóxicos y utilizamos en exceso cloro, pino, todo eso que yo me acuerdo que cuando empecé a implementar los aceites, como les digo, en mi aula de clases fue porque fue como un boom, ¿no? Cuando comenzó toda la pandemia, como que todo el mundo queríamos tener súper limpio y era una cosa exagerada ahí de cloros, de pinoles, de antibacteriales, etcétera, que eran súper tóxicos. Y yo desde que vi toda esa situación dije, yo no quiero hacer esto, entonces realmente indagué en productos ecológicos que no fuera contraproducente, porque por un lado se supone que te estás protegiendo de un virus, pero por otro también estás matando todas tus células buenas, ¿no? Al estar inhalando todos estos tóxicos. Entonces empecé a indagar en productos, pues que yo pudiera hacer por mí misma, que fueran ecológicos, y hoy en día, pues me apoyo en todos estos productos. John Living también tiene una línea de limpieza a base de plantas con productos ecológicos, que normalmente, pues, la espuma se saca del coco, tienen diferentes ingredientes extraídos de la caña de azúcar y otros ingredientes, pero que son 100% naturales, que nos garantizan también que cuando nosotros estemos poniendo en lugar de un Lysol, un Glade, etcétera, de aromatizante, pues mejor utilicemos nuestros aceites esenciales o podamos hacer nuestros propios productos que ya vieron ahorita en la lista. Todo esto tú lo puedes hacer con tus aceites esenciales si tú quieres o como les digo, los implementas y los adicionas a los que actualmente usas, aunque si estás usando unos muy tóxicos, pues sería como contraproducente, ¿no? Lo ideal sí sería cambiar, irte por productos más ecológicos y tus propios aceites los puedes estar utilizando para hacer todo este tipo de cosas y ya ahí ya tienes como que todo completo, ahora sí una calidad de vida mucho mejor, ayudamos al planeta, nosotros también reciclamos, se nos acaba un aceite y lo podemos reciclar para hacer una mezcla, se nos acaba un jabón y ahí mismo hacemos otra y la verdad es un estilo de vida muy padre el poder también estar contribuyendo en ese sentido a no afectar más el ambiente, sino al revés, ¿no? Contribuir a tener pues un mejor planeta tal cual, como que siento que eso también es importante que lo consideremos y por ende también pues nos hacemos un bien a nosotros mismos. Y pues bueno, justamente, ahí venme tantito la cámara, perdón, ya ahora sí, ya me veo. Aquí, justamente nosotros podemos utilizar estos fabulosos aceites, no solo ahorita en la pandemia en nuestras casas, ahora sí que del otro lado del monitor, sino también ya cuando regresemos a clase, como bien lo dice Rosy, podemos poner justamente, como aquí tengo atrás, ¿sí? Mi difusor, y ponerlo en nuestra oficina, si es que tenemos, o cubículo, como yo tengo, o en el salón de clases, y va a servir muchísimo. Obviamente, esto va a impulsar a que tengamos justamente lo que ya habíamos visto en un momento dado previamente, seguridad, autoestima, no solo con nosotros, sino incluso impulsárselo a los estudiantes, ¿no? La concentración, el enfoque, que puedan ahora sí que captar mucho mejor y más fácilmente conceptos, actividades, desarrollo de habilidades, los estudiantes, también incluso de nosotros, porque nosotros no solamente damos o transmitimos conocimientos, sino también estamos aprendiendo con ellos y de ellos muchas cosas también, ¿vale? Es como un diálogo, es una reciprocidad entre los estudiantes y nosotros como profesores, ¿vale? Entonces también como dijimos hace rato, la paciencia, la empatía, también se pueden impulsar con los fabulosos aceites, ¿no? Por ejemplo, este de valor ayuda a que, por ejemplo, podamos desarrollar
Ahora el término que está muy de moda, ¿no? El empoderamiento, digámoslo así, que podamos tener justo, como su nombre lo indica, valor, ¿no? Estar, por ejemplo, ante el público, de hecho, pensando en profesores, profesoras, que a lo mejor cambiaron de escuela o que llegan a un nuevo grupo que a lo mejor les dijeron, no, hombre, es fatal, ¿no? O es súper relajiento, o simplemente si estás empezando, digo, habemos ya muchas de nosotros y de nosotras que tenemos ya muchos años de experiencia docente, que ya no nos da ese miedín, ese nerviosismo que teníamos al principio, pero esto, por ejemplo, es fabuloso para eso, ¿sí? El de menta es algo que yo les recomiendo ampliamente porque te ayuda a enfocar. Puedes hacer justamente las mezclas con los aceites o solamente usar uno, ¿no? Dependiendo del caso. Pero, por ejemplo, también naranja que lo puedes utilizar para fomentar alegría, bienestar, tanto contigo como con los estudiantes en un momento dado. ¿Sí? Purificación, por ejemplo, que también ayuda, y lavanda a bajar en los niveles de estrés, ¿no? Que podría ir muy de la mano a veces también incluso con el de valor, ¿no? Que tienes tanto nerviosismo que a lo mejor no te salen las palabras y ya con el de valor, pues ya terminas como de reforzar. Ahora, justamente también, cuando estamos en el salón de clases, tenemos que buscar estrategias. Yo, por ejemplo, manejo mucho música en un momento dado, o que sea de la temática, por ejemplo, del periodo, no sé, el barroco, ¿no? La Edad Media, o acá México, dependiendo del caso. Pero también, por ejemplo, podemos utilizar los maestros de matemáticas, de física, etcétera, de química, música, por ejemplo, que ayude a que el funcionamiento del cerebro, ahora sí que el trabajo neuronal esté en su mejor momento, más pro, vamos a decirlo así, como sería utilizando la música clásica, la música barroca de fondo, por ejemplo, en nuestras clases incluso, utilizando a Mozart, que bueno, ya se ha comprobado, ¿no? Que justo la música clásica que es de este periodo, de Mozart, Haydn, o la barroca como Bach, Vivaldi, etcétera, ayudan muchísimo a que tengas una mejor concentración y un mejor desarrollo incluso del pensamiento y la creatividad, ¿vale? También, por ejemplo, nosotros podemos utilizar ahorita en pandemia o después música, por ejemplo, darle al YouTube para escuchar música para estudiar, concentrarse. También algo que yo les recomiendo, que a mí me ha funcionado muchísimo, además de los aceites, es que se puedan complementar con suplementos alimenticios. La alimentación a veces ya, por más sana que quieras, faltan detalles. Es importante que nosotros como profesores podamos utilizar, por ejemplo, los omegas 3, 6, 9, ginkgo biloba, jalea real, multivitamínicos, minerales, etcétera. Por ejemplo, también ahorita que estamos en las clases en línea y después que, por ejemplo, igual siempre tenemos que leer, siempre tenemos que preparar, siempre tenemos que estar calificando. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros ojos. Yo les sugiero este de Ninja Red, que es de John Living, que justamente tiene luteína y zeaxantina, además de muchos antioxidantes, y que es deliciosa la bebida, que ustedes puedan conseguirla, ¿sí? También que puedan tomar vitamina A justamente para los ojos, ¿sí? Es fundamental que nos cuidemos, no solamente utilizando, por ejemplo, que algo también les sugiero, los lentes que son Blu-ray, que ayudan a evitar estos rayos azules o estas pantallas que tenemos en los dispositivos y que cansan muchísimo la vista, ¿sale? Entonces es algo que yo les sugiero en general, y sobre todo también, por ejemplo, como ya también lo dijo Vicky, los dolores de espalda al estar tanto tiempo sentados, pues obviamente sí tienen que utilizar, por ejemplo, un aceite como el de Panaway para que les ayude, entre muchas otras cosas, ¿vale? Esto es así como algo muy general que les estamos dando para que ustedes puedan estar relajados durante la pandemia y posteriormente, ya en el regreso a clases, que lo usen con ustedes y también lo puedan utilizar con sus estudiantes en los salones de clase o en algunos otros espacios donde puedan estar con ellos, y todos van a salir muy beneficiados. Y pues bueno, vamos a ir cerrando con los últimos tips ya generales y finales. Perfecto. Pues es fácil decirlo, pero sí es importante que lo recordemos porque a veces se nos olvida que hay que mantenernos bien con salud mental y salud física. Una alimentación balanceada, recomendación, churritos, sabritas, todo eso, pues guardémonos en el lugar más lejano a nuestro alcance, y cuando estemos planeando o cuando estemos en clase, una botella de agua, de fruta que nos guste, con poca azúcar, nueces, cosas que sabemos que son sanas, una fruta que nos va a aportar esa energía que nos falta para cuando estamos dando clase. Tomar mucha agua, el estar en línea,
o incluso estar en el salón de clases con el cubreboca, necesitamos muchísima hidratación. Tomemos agua, tecito. El café a veces no nos ayuda a hidratarnos, pero un té frío, una buena agua de frutas, agua sola, nos van a ayudar mucho y mantenernos hidratados, eso es importante. Suplementos, ojo, suplementos de acuerdo a nuestras indicaciones médicas, pero si no los hemos tomado, vale la pena, como les digo, buscar frutas que nos aporten, verduras que nos aporten vitaminas, minerales, y ¿por qué no ir al doctor? Necesito a lo mejor un complemento vitamínico, y no está mal hacerlo, a veces creemos que no es necesario, no. Incluso como comentamos, hay una línea de suplementos que podemos también tomar en Young Living y que nos van a hacer sentir muy, muy bien. Hacer ejercicio, no se trata que nos matemos 3 horas en el gimnasio o 1 hora en línea, pero 10, 15 minutos, hay muchos videos en YouTube donde podemos hacer ejercicio 10, 15 minutos, nos va a despejar la mente, nos va a despejar obviamente, simplemente levantarte, caminar a una habitación de tu casa, salir, yo tengo un pequeño jardincito, salgo, respiro el aire y me regreso, subir, bajar las escaleras por 2, 3 minutos y va a estar así, pero bueno, eso nos va a activar la circulación, la oxigenación. Reírnos mucho, eso es muy importante, tratar de mantener esa risa, esa convivencia, a lo mejor con un amigo, una amiga online, un compañero, con colegas, saben que vamos a tomar cafecito, vamos a reunirnos media hora, quizá en línea, a veces quizá con un vecino a la distancia, a veces quizá con la familia, con la que podamos a distancia, pero es importante reírnos. Actividades recreativas. Voy a cerrar mi computadora, voy a salir a caminar con mis perros, tengo un parquecito aquí al lado y veo de repente otra gente que está entrenando sus perros, etcétera, etcétera. Eso es una actividad recreativa. Me salgo aquí al jardincito a leer un libro, un artículo, salgo a caminar, algo que nos haga sentir bien, ya sea de manera individual o acompañados. Eso también es importante, también hay que darnos ese tiempo para nosotros solitos, pero también para compartirlo con nuestra familia, nuestra pareja con quien estemos conviviendo. La naturaleza, y de verdad la naturaleza es sorprendente, la cantidad de parques, la cantidad de cosas que yo he encontrado cerca de mi casa que yo no tenía idea. Entonces ese caminar, he encontrado 2 parquecitos, mis perros que parecen aislados, o sea, son 2 parques chicos, pero de repente se aísla uno del ruido normal de las avenidas. Entonces, busca la naturaleza si tienen la oportunidad de salir fuera de la ciudad a caminar, eso es ideal, pero si no la hay, pues adelante. Jugar con tu familia, con tus perros, con tus gatos, con tus hijos, con tu marido incluso, ¿no? Ay, vamos a jugar a lo mejor el almohadazo, o vamos a jugar algún juego de cartas, o vamos a jugar, pero que no sea un juego en línea, ¿no? No el videojuego, sino vamos a jugar un basta de repente, cosas que nos ayuden a mover el cerebro, pero de otra manera. Nuestros hobbies, darnos ese tiempo para nuestros hobbies, darnos ese tiempo para nosotros es vital contra lluvia, marea, COVID, no COVID, etcétera. Es importante ese hobby, ya sea de lectura, ya sea, hay veces que he visto que hay gente que está tomando cursos en línea, que sí de vinos, que sí de cocina, que sí de bordado, que es ¿por qué no intentarlo, no? Y si puedes hacer una actividad presencial, pues qué mejor, ¿no? En este caso, pues sí, yo tomo mis clases de baile, pero pues también hay gente que va y pinta ahí en el parque, ¿no? Se lleva sus cosas o está dibujando, busquemos esa parte. Y limitar nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahorita termino, voy a hacer una pausa, apago la compu, a lo mejor me voy a ir a preparar la comida, pero ese momento bajo, ¿no? Completamente el estar frente a una pantalla, me voy a ir a acostar, pues ya no pongo la pantalla, mejor me pongo a leer un libro o simplemente a descansar, a meditar, etcétera, limitar nuestros tiempos. Es muy padre, pero 24 horas al día pegado a una pantalla no nos ayuda. Tenemos que limitar y eso va a ayudar a que convivamos con las personas o con las mascotas o quienes están a nuestro alrededor. Y ese tiempo de meditar o orar depende de nuestras creencias, pero ese momento también de estar con nosotros mismos, relajados, como decimos, ya sea con nuestro difusor, con nuestros aceites naturales. A lo mejor mi manera de meditar es aquí sentada, o voy y me siento en la escalera de mi casa, o voy y me siento en mi recámara, o a veces llego y me siento, a lo mejor con mis perros están durmiendo, me siento y estoy acomodada y
me dedico a un momento donde yo tenga ese encuentro conmigo mismo, esa sanación conmigo mismo que es tan importante para nosotros, porque si es bien como maestros, cargamos mucho de nuestros alumnos también y cargamos mucho de nuestro trabajo. Hay que soltar, también hay que, el momento en que apagamos nuestra compu después de una clase, hay que dejar la clase ahí, no traernos, porque es también los maestros, yo entiendo, nos traemos muchas veces las cosas a nuestros alumnos que a veces no es tan sano. Entonces, acabamos ya sea el salón de clase, eso, ay, es que perenganito, sí, pero llegar y dejarnos afuera el bagaje de maestro un rato y lo volvemos a retomar y quizá lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y finalmente quiero compartir con ustedes esta frase que me gustó mucho. Puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. No es solamente que Pau o que Rosy o que alguno de nosotros les dije la pregunta de la fórmula del periodo histórico, de aprenderse a esta secuencia de pasos, sino que seamos capaces de por qué esta secuencia de pasos, por qué esta fórmula química, por qué este emperador hizo tal, por qué esta cultura siguió, por qué esta desapareció. Eso nos va a ayudar a ser mejores maestros. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Adelante. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ok, bueno. Buen día a todos. Pues la verdad es que estaba yo escuchando toda la conversación y se me hace muy interesante todo lo que comentaron, la aportación de cada una. Sí, pues creo que en estos tiempos es maravilloso tener elementos y recursos que te ayuden a tener una nueva perspectiva de vida. Y sabemos que cada vez hay más gente que se une a lo sano. Y los que damos clases, los que nos dedicamos y nos enfocamos a la enseñanza, tenemos una gran responsabilidad. Y nosotros al hacer pues, acciones, yo digo que la vida es de precisamente de respuestas, de resultados y con las acciones. Entonces, pues yo agradezco mucho, estuve muy entretenido escuchando sobre los aceititos. Nuevamente me vuelvo a convencer de lo bueno que son y de lo que nos nutren para tener una vida más sana y más, pues sí, hasta puedo decirles que más próspera, porque te mantienen en un estado de ánimo positivo para lograr en lo que uno quiere, pues tiene que tener una actitud siempre poderosa. Entonces, ese es mi comentario y muchas gracias. Gracias por hacernos una excelente mañana con su plática. Gracias, muchas gracias. Bravo. ¿Alguien más, chicas? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer alguien más? Pues parece que todo les quedó clarísimo, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Entonces, ya estamos en tiempos. Creo que el tiempo estuvo muy bien ahorita de la sesión. De todas formas, si tienen alguna duda, si no conocen de los aceites esenciales, pueden acercarse con las personas que los invitaron a esta reunión para que les platique más información. Si ustedes están interesados en saber más al respecto, si quisieran empezar a implementarlos en su vida, lo cual es maravilloso, pues ya les podemos extender más la información. Se pueden acercar con la persona que los invitó. Y pues nuevamente por mi parte les agradezco. Gracias, Pau, gracias, Vicky. ¿Quieren decir algo ustedes, chicas? Pues no, muchas gracias. Esperamos que estos tips les ayuden. Por ahí una maestra, una colega tenía una pregunta para Pau. No sé si la pudo contactar a través del chat privado, pero pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta, no solamente de los aceites, sino quisieran extender algo más de los tips o algo así, pues bueno, pueden contactarnos, si no tenemos ningún problema, y pues desearles la mejor suerte en este regreso a clases. Sobre todo, quiéranse mucho, eso nos va a ayudar a
tener clases de calidad y estar mejor con nosotras y mejor preparadas y fuertes para este nuevo ciclo escolar. Sí, pues muchas gracias también Rosy, Vicky y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que estábamos muy entusiasmadas por hacer esto, compartirles desde nuestra experiencia docente. Bueno, también yo practico el flamenco, por cierto, con Rosy. Rosy es mi maestra, Vicky también es mi amiga y compañera del flamenco. Ahí lo de los hobbies, que es súper importante, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, la verdad, síganse cuidando. Hay que subir no solamente también el sistema inmune, que también John Living tiene o ayuda a eso, sino también justamente la parte emocional, viendo cosas agradables, bonitas, no se llenen de tanta información tan pesimista y negativa porque se te queda, ¿sí? Entre otras cosas. Obviamente sabemos que está, sabemos cuál es la situación, no estamos ciegos, obviamente, pero hay que intentar cambiar la frecuencia vibratoria para estar mejor, ¿vale? Y nosotros lo podemos hacer para estar bien como docentes, pero también transmitírselo a nuestros estudiantes. Y pues muchísimas gracias. Y aquí estamos para cualquier cosita. Sí, cualquier cosita nos pueden contactar. Muchas gracias a todas por su tiempo, gracias a todos. Y bueno, pues la voy a dejar grabada, se queda y ahí la subo en los grupos para que la quiera ver o compartir. Les mandamos un abrazo. Sí. Yo nada más quería nada más decirles que muchísimas gracias, de verdad amplían mi criterio, porque aunque tengo niños chiquitos y estamos de repente presencial, de repente no entendemos todo lo que pasa con las maestras y todo el esfuerzo que ahora sí que es en común de parte de las mamás, de parte de los maestros, de parte de todas las actividades que se llevan a cabo. Ahora es todo un reto, como lo dicen, y de verdad me puse a pensar qué más podemos hacer nosotros como papás en ayudarles a las maestras. Y bueno, teniendo nuestros aceites a la mano, pues qué mejor, ¿verdad? Aparte de todo. Pero mil gracias, qué bueno que se queda grabado, gracias por compartir, gracias por abrir su criterio, su corazón, su todo, para poder nosotros estar mejor. Entonces, pues nada, gracias a todas. Ay, mil gracias, Sara. Gracias a todas. Un beso, ¿eh? Hasta luego, chicas. Gracias. Bye.